Dolores del Río, la primera actriz hispanoamericana que conquistó Hollywood. Su belleza le permitió trabajar con las estrellas del séptimo arte del momento y ser la inspiración de numerosos pintores. Amigos de este día, algo que nos llena de orgullo es el cine mexicano, y para poder entender su buena época dorada, es necesario hablar de Dolores del Río. La actriz mexicana Dolores Asunzolo López Negrete, conocida profesionalmente como Dolores del Río, intervino en decenas de películas mudas y sonoras en Estados Unidos, México, España, Italia y Grecia, programas de televisión, de radio y montajes teatrales. Triunfó en la meca del cine norteamericano en las décadas de los años 20 y los años 30 del pasado siglo, y se convirtió en una de las figuras más relevantes de la época de oro del cine mexicano en los años 40 y 50. Dolores del Río nació en Durango el 3 de agosto de 1905. Fue hija única y quienes la conocieron aseguran que de pequeña tenía complejo de fea, pero que sus juegos de muecas frente al espejo y el baile le ayudaron a superar su timidez, y la situación familiar le permitió recibir una esmerada educación. En 1921, a la edad de 15 años, Dolores del Río se casó con el escritor Jaime Martínez del Río, 18 años mayor que ella y de quien heredó su apellido artístico. Era un rico hacendado licenciado en leyes, por lo que la boda fue fastuosa y el viaje de luna de miel duró años por Europa, en los que hasta se codearon con la realeza española. En uno de los encuentros de sociedad a los que estaba acostumbrada a asistir, la bella Dolores del Río llamó la atención del director de cine estadounidense Edwin Kerwin, que quedó impresionado por la personalidad de la joven, a la que calificó como la Rodolfo Valentino femenina, y la invitó a interpretar un pequeño papel en la película que estaba dirigiendo por aquellas fechas en Hollywood. Dolores del Río se lanzó a la aventura americana por curiosidad, casi como un capricho sin futuro, pero a partir de aquella primera película comenzó a recibir ofertas de trabajo y solicitudes para numerosos proyectos. Debutó en 1925 en La Muñequita Millonaria, que dirigió Edwin Kerwin, con quien rodó 7 películas más. El rostro de Dolores del Río inspiró a pintores como Diego Rivera, Covarrubias y Clemente Orozco, pero el Hollywood de sus primeros tiempos no buscó en ella la belleza mexicana, sino que, depiladas las cejas y empequeñecidos los labios, hizo de francesa en El Precio de la Gloria, de rusa tolstoina en Resurrección o de rusa a secas en La Bailarina de la Ópera. Se convirtió en la mujer latina por excelencia, un arquetipo de pasión y fuego alimentado por la fantasía americana. Permaneció en Estados Unidos hasta 1942, con un trabajo casi ininterrumpido en 28 películas y convirtiéndose en una de las figuras señeras de la época dorada de Hollywood, y por extensión, en una personalidad halagada internacionalmente y perseguida por las revistas especializadas. Era la época del cine dorado norteamericano, cuando Joan Crawford, Greta Garbo y Marlene Dietrich eran las estrellas sin discusión, pero la mujer más bella de Hollywood, esto dicho por la propia Dietrich, era una mexicana, Dolores del Río. Tras la aparición del cine sonoro, la actriz participó en una serie de cintas exitosas como Ave del Paraíso de 1932, Volando al Río de 1933, Madame du Barry de 1934 y Journey into Fear de 1943. Su fulgurante carrera la obligó a divorciarse de Jaime y a contraer matrimonio con Cedric Gibbons, diseñador artístico de la Metro-Goldwyn-Mayer, donde Dolores del Río trabajaba. Sin embargo, fue durante una fiesta de la alta sociedad de Hollywood en 1941 donde la mexicana conoció a un entonces incipiente Orson Welles. Se le presenta la oportunidad de rodar Estambul, pero el niño prodigio se quedó sin película a mitad del rodaje, y al retomarla, Norman Foster prescindió de la actriz mexicana. En México, protagonizó las películas que la inmortalizaron. La más exitosa fue María Candelaria de 1943,
Las Abandonadas y Bugambilia de 1944, La Malquerida de 1949 y Doña Perfecta de 1950, entre otras. Pero la mexicana llegó a ser del mundo entero: Estados Unidos, México, Argentina y Grecia. En España, por ejemplo, filmó La Dama del Alba, y en Italia Y Fueron Felices y Siempre hay una mujer, junto a Sofía Loren y Omar Sharif. Entre sus muchos premios y reconocimientos durante su carrera, Dolores del Río fue inmortalizada en una estatua en Hollywood, la Brew Boulevard en Los Ángeles, junto a Mae West, Dorothy Dandridge y Anne May Wong, y también posee una estrella en el Paseo de la Fama. Dolores del Río fue pionera en el bañador de 2 piezas y también fue la primera que se pintó los labios sin buscar la forma besucona del corazón. Pero la actriz mexicana fue mucho más que eso. Del Río también es recordada como una filántropa y defensora de las artes, ya que fue la primera mujer en participar en el jurado del Festival de Cine en Cannes. Fue cofundadora de la Sociedad para la Protección de los Tesoros Artísticos de México y en 1970 ayudó a abrir un centro para atender a los hijos del gremio mexicano del actor, que lleva su nombre y que todavía funciona hoy en día. El último trabajo como actriz de Dolores del Río lo realizó en 1978. A partir de ese momento su salud se deterioró hasta que falleció a causa de una hepatitis crónica en California, un 11 de abril de 1983. Sin embargo, su legado es mucho más que la vida de cuento de hadas que tuvo hasta triunfar en Hollywood y también ser profeta en su tierra, ya que contribuyó a allanar el camino a las sucesivas generaciones de artistas mexicanos que soñaban con llegar a la meca del cine en Hollywood. Con información de Pedro Rodríguez, informó para este día Damián Carvalho.